Bien, y conmigo está hoy día una amiga, una hermana en Cristo. Y le voy a preguntar el nombre para que ella te lo diga. Mirta Guzmán. Mirta Guzmán. ¿Y tu edad, Mirtita, se puede? 56 años. Ah, poquito. Sí, Poquito. Ni se te nota. Nada, para Gracias. nada. Mirta, y comenzamos con esta entrevista y tu testimonio. ¿Cómo fue tu temprana infancia, entendiendo antes de los 6 años, Mirta? Feliz. Vivía con mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas menores. ¿Ya? Y a los 6 años fui a primero básico en marzo y en abril ya sabía leer y escribir. Era una niñita adelantada. Sí. Bien. ¿Qué comenzó a suceder en tu infancia tardía desde los 6 a los 12 años? Bueno, yo como niña veía visiones, veía personas que andaban en mi casa, tenía sueños que me adelantaban a los acontecimientos. Fue un poco difícil, fui una niña muy arisca, muy temperamental. Mañosa. Yo no soportaba, no entendía por qué yo veía las visiones y mis hermanas no veían nada, mi mamá tampoco. Y eso me molestaba, me hacía sentirme incómoda y sentía de repente un rechazo por mi mamá porque no me podía explicar el porqué de mis visiones. Fue difícil. ¿No te entendían? No me entendían. No, mi mamá lo único que hacía era rezar para que se me pasaran. Pero sin embargo yo la seguía viendo. ¿Eso desde los 6 años? Claro, hasta los 11 años que mi mamá falleció una semana antes de mi cumpleaños, que yo cumpliera los 12 años. Yeah. Ahí ya fue para mí una tragedia, aparte de sufrir el dolor que me produjo la pérdida de mi madre, el quedarme con mis 2 hermanas menores, mi papá, que él nos cuidó. Yo seguía viendo esto. Pero cuéntame, antes que muriera tu mamá, yo sé que tú tuviste un sueño donde veías que tu mamá moría. Claro. Yo soñé como unas 2 semanas antes, y que se lo conté a mi madre, el sueño que ella fallecía. Íbamos a la iglesia católica, ahí la velábamos, luego iba mucha gente, nos acompañaba al cementerio. Bueno, yo le conté a mi mamá este sueño y mi mamá dijo, esto va a ser realidad. Y yo me negué, como un simple sueño de una niñita iba a ser realidad. Y mi mamá me dijo que tus sueños son siempre reales, Mirta. Así es que arregló la casa lo más que pudo, dejó todo ordenado. Y el día 16 de abril ella falleció. Y sucedió todo tal cual lo había tenido yo en mis sueños. Yo supongo que a los 12 años pasar por esa experiencia fue fuerte. Muy fuerte. ¿Te sentiste culpable porque tu mamá Me murió? sentí muy culpable. ¿Pensaste que tú eras responsable en cierta manera de que tu mamá muriera? Sí. ¿Y por qué haberle contado mis sueños? Eso pienso. Y pasaron años que yo seguía sintiendo la culpabilidad. ¿Nadie te dijo que no era responsabilidad tuya? No. Es fuerte, Mirta. Yo sé que tu papá toma preferencia por tu hermana, la del medio. Sí. ¿Qué te produce eso, Mirta? Con esos sentimientos de responsabilidad, de culpa. Mucha soledad, angustia, depresión. Porque mi hermana era muy inteligente, muy rápida y muy bonita además, que todo el mundo la encontraba muy linda. Entonces mi papá se sentía orgulloso de ella, y ella era muy inteligente, una niña muy caritativa, muy buena, muy agradable. Y yo no, yo era al revés de ella. Yo me sentía muy sola y frustrada también. ¿Y seguías mañosa? Y seguía mañosa. ¿Pero no estuvo bien lo que hizo tu papá? No estuvo bien, porque él después con los años reconoció, pero él tenía una preferencia muy marcada por ella, porque era la hija más bonita, más inteligente que podía tener. ¿Entiendes cuando se habla del suicidio, de las presiones sociales, que ese es un tipo de presión la que ejercieron sobre ti? Por supuesto, absolutamente. Sí. Claro. Bien.
Entonces tú me dices que siguieron con el tiempo las visiones Sí, y los sueños premonitorios. sí, sí, sí. Tuviste 12, 13, 14. Tu papá seguía prefiriendo a tu hermana porque tienes otra hermana además. Sí, Tampoco era la preferida de tu no papá. tampoco, O sea, eran las dos. claro. ¿Y quién se hacía cargo de la casa, Mirta? Yo con la Gabriela, que era la hermana preferida de mi papá, Ya. yo con ella nos hacíamos cargo. Gabriela era muy humilde conmigo, ella me ayudaba mucho, a ella no le gustaba que tuvieran preferencia, Ya. pero mi papá las tenía, pero mi hermana me ayudaba en todo. Y la más chiquitita, que era la Nadia, que está enferma, ella era la guagua, no hacía nada. Nosotros como mayores hacíamos las cosas, aunque Gabriela es un año mayor que Nadia, que es la menor. Pero eras tú como la dueña de casa. Yo como la dueña de Tuviste que casa. asumir esos roles. Yo tuve que asumirlo. Mi papá no hacía la comida solamente. Yo tenía que lavar, limpiar la casa, ir al colegio. Difícil, muy difícil. Sí, yo lo creo, Mirta. Tener que plancharle la ropa a mis hermanas, lavarle, a veces bañarlas. No Pero te- Gabriela me ayudaba mucho eso. Ella me respaldaba, me ayudaba, siempre me daba ánimo. ¿Por qué te daba ánimo? ¿Te sentías Yo sola? sentía muy triste, muy desolada. Yo sentía que mi padre no me quería. Y yo trataba de ser la mejor en el colegio, sacarme las mejores notas, pero mi papá decía que yo cumplía con mi obligación solamente. Ah, ya. Y mi hermana no requería estudiar tanto, se sacaba excelentes notas, pero no se las mostraba a él, porque a ella le daba lo mismo. ¿No había ningún pariente, algún familiar que las apoyara, que las respaldara? Nadie, Que no te hiciera llegó nadie, cariño, que te contenía absolutamente nadie. en la soledad absoluta. Absolutamente. La familia no apareció, mi papá estaba solo, trabajaba mucho, trabajaba en una fábrica Ya. y luego en la casa él hacía lámparas, faroles. Trabajaba hasta las 2 de la mañana, se levantaba a las 6 de la mañana, salía como a las 7, nos dejaba la comida hecha, nos dejaba la plata para el pan y fruta, para que fuéramos a la feria, pero fueron años muy complicados. Es que entendiendo que eras una niñita todavía a los 12 años, con la presión de que tienes que ser dueña de casa, con el sentimiento de culpa que si tú no lo hubieras contado a tu mamá el sueño, tal vez no hubiera muerto, Claro. cosa que no es así. Además que tu padre te rechaza porque te cambia por otra hermana que según él es más bonita y más inteligente. Entonces hay que ponerse un poquito en el lugar cómo era tu vida, Mirta, en esa edad y lo difícil que fue y sin tener otro adulto, una tía, por ejemplo, que te contuviera, una abuelita, No, nadie. nadie. ¿Te llevaron al psiquiatra? No. Mi mamá estuvo a punto de llevarme, quería llevarme a un psicólogo para que me vieran, pero no, ella falleció antes. Después de eso, nadie me llevó a ¿Pero ninguna parte, por qué te iban a llevar? por las visiones que yo tenía, Ya. por los sueños que yo tenía. ¿Recibiste ayuda de tu hermana para cuidar a tu papá, que sé que se enfermó después? Después se enfermó mi padre, no pudo caminar, quedó inválido. Primero usaba bastón, caminaba con mucha dificultad, hasta que finalmente él quedó inválido. No tuve ayuda de nadie, solamente mi trabajo y todo lo que yo pude brindarle a él, nada más. Tu hermana no estaba ya. No, ella no estaba, ella había viajado a Europa. Y también tuvo el sueño que ella se iba, porque mi hermana se fue, Ya. pero dijo que ella unos años regresaría. Pero yo en esa misma noche tuve el sueño de que ella se iba para siempre, nunca más regresaría, solamente vendría de visita. Y así fue, Y así es. así es. Mirta, tú no, como niña, no sabías qué te producía todas esas visiones o que vieras cosas en la casa, que No, sintieras. ¿Nunca te preguntaste si eso estaba bien o estaba mal? ¿Nadie te orientó en eso? nadie me orientó. A mí no me gustaba. De repente veía personas en la casa, un hombre que caminaba, una sombra a veces en el baño, y era como normal, ya estaba familiarizada con las visiones. Era parte de la vida. Claro, No ibas a la iglesia tampoco. tampoco iba a la iglesia. No conocías de Dios.
Sí, mi mamá era muy católica, yo conocía un poco, pero en ese tiempo estaba muy alejada de Dios, vivía a la pinta mía nomás. ¿Cuántos años ahí tenías? Tendría unos 14 años, Después 15. de la muerte de tu mamá. Claro. Cuéntame, ¿aprendiste a interpretar las cartas, a leerlas? También murió mi mamá y dejó unas cartas. Y esas cartas yo aprendí a verlas y las leía, se las leía a mis amigas, a los vecinos de repente, me la veía yo, a mis hermanas, como una entretención, una manera de disipar un poco la soledad. Mm. ¿Tu mamá también veía las cartas? Sí, también. También de repente, o sea, no era todos los días, de repente ella se las veía a algún vecino, alguna amistad. Pero yo aprendí cuando ella falleció, las tomé y empecé a leerlas como quien lee el periódico. Ya. Y eso me entretenía mucho. ¿Te hacía sentir un poco importante entre los demás También también? porque decir lo que le iba a ocurrir, pero lo leía a través de las cartas, no de visiones ni sueños, solamente a través de cartas. Todo eso es como nació instintivamente, nadie que te enseñara, nadie que No, te llevara a eso. no. Ah, ya. Em, Cuéntame de los pensamientos suicidas. Bueno, yo tenía ya 34 años, 33 más o menos, cuando ya mi padre ya estaba quedando inválido y mi hermana que sufre de esquizofrenia estaba en las crisis más fuertes que puede tener una persona con esquizofrenia. Las personas que me están escuchando, si conocen a alguien con esquizofrenia, me van a entender. Yo no soportaba más. Ya lo único que quería era desaparecer de este mundo. Era demasiado. Había pasado como niña mi sufrimiento, después como adulta con mi hermana, como 12 años con su enfermedad. Cada vez las crisis eran peor, los medicamentos no le hacían efecto y mi padre perdiendo su caminar, ya no era autovalente, ya dependía de mí. Bueno, y pensé en que era más fácil que me fuera de este mundo, porque así era más simple, yo iba a descansar por primera vez en mi vida y lo planifiqué bien porque saqué mi cuenta que tenía, una pequeña cuenta que tenía en el banco, la cerré, dejé ese dinero para mi funeral, pregunté cómo podía hacer para comprar un arma y era fácil un revólver, era fácil para mí comprarlo. Y sacar un certificado de antecedente también era mucho más fácil. Tenía todo planificado para hacerlo, lo iba a hacer en la tarde. Ya había dejado todo listo para ir a comprar el revólver y faltaba eso nada más. Bajo la escala y veo a mi padre que me dice, Mirtita, ¿me vaya a traer 11? Y yo dije, lo vi tan desvalido, tan desprotegido. Y la Nadia en su pieza, hablando, gritando. No fui capaz. Era demasiado. No fui capaz de comprar nada. Y yo dije, no, Señor. Que en ese momento me entregué a Dios, yo creo. Dije, no, Señor, esta vez no lo voy a hacer. Ellos me necesitan más que nadie en el mundo. Y retrocedí, puse la tetera y como que nada, después acompañé a mi hermana, estuve con mi padre y en la noche lloré mucho por lo que había pensado en hacer, abandonarlos a ellos que estaban tan abandonados y solos, tan desprotegidos. Eso es mi experiencia, que yo no vi nada, fuera de eso no había nada. Estaba completamente sola, pero me di cuenta que los tenía ellos, que no estaba sola y que me necesitaban. Sí, Mirta. Es que me da mucha pena recordar y mucha vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque fui tan cobarde. Y en ese tiempo no tenía a Dios en mi vida. Y las cargas las llevaba yo con un peso enorme día a día. Para mí el despertar era una pesadilla que no acababa nunca. Cada día. Cada día era así. Yo ya trabajaba, pero cada día era una pesadilla más. Donde mi padre perdía cada vez su estabilidad por caminar, su autovalencia. Mi hermana completamente ida con su enfermedad.
No había nada que se salvara. ¿Y tu otra hermana que se había ido? Y mi hermana que se había ido. ¿Vos pusiste tu vida personal, Mirta? Totalmente. No había tiempo para eso. Tenía que llegar a la casa prontamente para hacer las cosas, para ver lo que tenían de comer, para darle la once, la cena. No había tiempo. Pero tenías un novio. Sí, claro, tenía un novio, pero lo dejé porque yo no pensaba casarme con él. En ese momento yo pensé que necesitaba más ayuda de mi padre y mi hermana. No estaba para eso yo. Te negaste una vez más. Sí. Después tu padre murió. Él murió. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasaron muchos años y mucho dolor y mucha culpabilidad también. Nuevamente culpabilidad. ¿Y esta vez por qué, Mirta? Porque no lo pude cuidar yo en casa, tenía que trabajar y la Nadia con su esquizofrenia tampoco lo podía cuidar. Me vi en la obligación de internarlo en un hogar. Ya. Y para mí fue muy difícil. Todos los fines de semana lo iba a buscar. Y mi hermana, mientras tanto, estaba mi papá en la casa, ella salía a la calle a gritar, hablaba, como es la enfermedad, como es la crisis. Pero yo dejaba que saliera nomás. Y yo salía con mi papá, lo paseaba en su silla de ruedas, lo llevaba al centro, lo llevaba a diferentes partes. Hasta que después él empeoró más y no lo pude sacar. Ya no me lo podía, estaba completamente tullido él. Pero lo iba a ver casi todos los días a la hora de colación y los fines de semana igual iba a dejar a mi hermana solita nomás. Hasta que fue tanto la necesidad de tener a Dios en mi vida que la señora de mi primo me llevó a tu casa. No me gustó mucho, así que me fui. Después pasé otra crisis más grande y estuve orando por mi cuenta, oré al Señor que me mostrara en sueño cuál era la iglesia que tenía que ir. Y soñé con ustedes. Linda. Y al otro día yo me levanté segura de lo que iba a hacer y ese día llovía torrencial, era para no salir a la calle. Sí. Y llamé a Maritza y ella me dijo, vamos a la iglesia, vamos donde Jimena. Y ahí por segunda vez llegamos y ahí fue la última vez que llegué para no retirarme más. Así es. Mirta, cuando tu padre muere, esos sentimientos de culpa que estaban en ti por segunda vez, ¿perseveraban los pensamientos también de suicidio? Estaba presente en mí, latente, pero yo sabía que no podía. Y ahora me quedaba mi hermana, que no la podía dejar, que no se recuperaba ni con medicamentos, seguía en la misma situación. Pero después pasó que yo me puse a orar mucho. Pasaron muchos años, como 6 años, de que murió él. Yo me sentía culpable, pero después de mucha oración le entregué todos mis pesares al Señor. Y el Señor me escuchó. Y ahora puedo decir, Jimena, que me siento libre, me siento bien, siento que el Señor está conmigo, me ayuda a llevar las cargas. Ya estas no son molestias. Mi hermana se ha ido recuperando. Bueno, no se ha ido, está bastante más recuperada. Ella toma medicamentos, pero ella ahora conversamos, salimos de compra, salimos de paseo juntas. Ella me espera en la tarde. Yo tengo una amiga en ella ahora. Sus crisis ya pasaron. Ya yo le pido al Señor que la cuide a ella. Y así está tan bien que el Señor ha hecho la obra tanto en ella como en mí. Y puedo decir que estoy tan agradecida que no tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con el Señor. Mirta, tú me contaste también de que sufriste crisis de bipolaridad. Sí. O sea, ¿sí? Sí.
Eso fue... Como a los 34 años, cuando intenté suicidarme, yo acudí a una psiquiatra, me diagnosticó bipolaridad, me iban a internar, pero yo me arranqué de la clínica y me dieron un arsenal de medicamentos que los tomé por varios años, incluso dentro de la iglesia seguí tomando medicamentos, bastante caros además, porque son caros, y luego los dejé de tomar por fe. Y ya no tomo medicamentos para la bipolaridad, pero me siento bastante bien y equilibrada. ¿También fumabas? Ah, también fumaba, sí, también fumaba, pero dejé porque no lo necesito, es algo que es innecesario en mi vida. Mirta, ¿hubo alguna crisis que te llevara a buscar a Dios? ¿Y en ese momento persistían los pensamientos de suicidio? Sí, persistían, era como que alguien me decía, ya, no aguantas más, mátate ahora, ya llegó el momento, pero yo decía, no puede ser. Y cuando mi hermana estaba cada día más enferma, como dije anteriormente, que los remedios no le hacían efecto, yo ya no hallaba qué darle. Y si no, podía dormir todo el día, pero en la noche se levantaba a gritar, a pelear, se reía, hablaba, como es la esquizofrenia, la crisis. Yo sentí que estaba totalmente fuera de sí, yo no podía más, era algo terrible, era insoportable, ya había sufrido tanto, ¿hasta cuándo podía sufrir más? Y ahí me di cuenta que no estaba sola, que tenía el Señor. Y ahí yo acudí a la iglesia, me congregué y fue cambiando mi vida de a poco. De a poco, de hecho mi hermana empezó a mostrar una mejoría tan grande. Los mismos medicamentos que antes no le hacían efecto, le hicieron efecto ahora. Y empezó a compartir conmigo, empezamos a conversar y era como que recién nos estábamos conociendo por todos los años que no nos habíamos comunicado producto de su enfermedad. Empezó a mostrarse ella agradecida de mí, a reconocer mi esfuerzo y yo a reconocer al Señor en mi vida cada día más, a orar todos los días y encomendarme a Él, porque mi vida sin Él no sería nada. El Señor es el que me proporciona vida, trabajo, bienestar. Él administra mis finanzas. Yo ahora puedo decir que estoy tranquila y libre de culpas. Y es gracias a mi Señor. Y mi hermana está bien, muy bien. Eso, Jimena. Cuando conociste al Señor, renunciaste a todo el ocultismo, ¿tuviste conciencia de que era parte del ocultismo? Sí, de todas maneras, por supuesto. Yo renuncié a todo eso y nunca más, y nunca más volveré a tirar las cartas si eso es cosa satánica. O sea, el Señor quiere a uno revelarle el futuro, lo hace a través de sueños. Uno pide oración y el Señor a uno le revela, le va revelando cosas. No necesita de esos artilugios para ver un futuro, el pasado, no tiene sentido. El Señor nos revela por sueño a través de nuestra oración. Él está presente en mi vida. Viste que desde los 6 años que empezaste a tener esa visión, esos sueños, tú nunca, nadie te dijo que eso no estaba bien, de que eso era parte del enemigo, porque tú no lo recibiste buscando, tú lo recibiste, digamos que puede ser por herencia, porque alguien de tu familia practicaba el ocultismo, te escogieron a ti como... Ah, claro, pero mi mamá lo que hacía era rezar, sobre todo cuando yo salía de mi cuerpo, bueno, o soñaba que salía de mi cuerpo. Viajes astrales. Claro, Tampoco sabías y que en eso una se llamaba así. oportunidad tampoco, en una oportunidad me pegaron, yo me dolía el cuerpo porque me habían golpeado ¿Quién te pegó? en el sueño. Ah, Y yo cuando regresé a mi cuerpo, que llegué al corazón, me di un salto, ahí sentí que había llegado y desperté inmediatamente y le conté a mi mamá. Era de noche y mi mamá me hizo rezar mucho para que no me ocurriera eso, pero me ocurría a veces, espontáneamente. espontáneamente. Claro, por eso te digo de que acá tiene que haber algo más atrás en tu historia, porque un niño a los 6 años no conoce nada de esto. Y no,
No, yo no sabía que se llamaba astral. Viaje astral. Y todo sueños premonitorios y las visiones que tenía. Entonces estabas capacitada con poderes del maligno. Claro, Y hoy día estás dotada con poderes de Dios. claro. Porque, Amén. porque hay que decirlo, que recibiste el bautismo en el Espíritu Así Santo, es. el Señor te concedió dones y trabajas para Él hoy día. Entonces, obviamente que tiene que haber todo un cambio enorme, enorme en la vida. Total, total. Pero lo que yo destaco es la continua felicidad y tranquilidad en la que yo vivo ahora. Sin cigarros, sin ni una pastilla, Ah, no, sin no, no, nada. no la necesito. No, Gloria no, a de Dios. ninguna manera. Bien. ¿Te sientes fuerte, segura, plena, amada por Jesús hoy día? Ah, por supuesto, por supuesto. Mi vida está en torno al Señor Jesucristo. Por supuesto, me siento amada por Él. ¿Sientes el peso porque tú no te casaste por cuidar a tu papá, a tu hermana? No. ¿No, ¿sientes la presión del medio? Ah, sí, de repente la presión, pero para mí eso no es importante porque creo que hice lo correcto. Y está bien como ocurrió. No Ya te, no me lamento, no te no. sientes sola ni que Ah, no, renuncies. sola no. No, tengo al Señor Jesucristo conmigo, no me siento sola, no, de ninguna manera. ¿Qué recomendarías a quienes te escuchan y pasan o han pasado por algo similar de lo que tú pasaste, Mirta? Que se acerquen al Señor, que oren, que lean la Biblia, que no están solos porque está Dios con uno en todo momento. Uno no está solo como cree que está, no, no, el Señor está con uno. Basta que uno se arrodille y ore con fervor y de corazón, recibe la presencia del Señor y nunca más va a estar solo ni va a tener esos pensamientos que son pensamientos del enemigo, no son de Dios, son de Satanás. No, yo pienso que deben reprender esos pensamientos. Así es. Así es. ¿Te ha molestado el enemigo después que te Ah, acercaste a Dios? absolutamente. Eso sí, he tenido sueños donde me aparece Él, donde me habla, donde me dice que deje de ir a la iglesia, que me dedique mi vida más a vivirla, que cómo es posible que me lleve encerrada leyendo la Biblia. Esas cosas son para ancianitas. He Ya, soñado con Él bastantes veces, pero yo puedo identificar que es Él. claro. Sí, Ahora tienes herramientas para poder discernir exacto, entre el bien y el mal. claro. Y eso es que tenemos que llegar todos al discernimiento. No, y son luchas constantes, ya sean a través de sueños, a través de cosas que pasan cuando voy a ir a la iglesia, que ocurra algo, que se rompa una llave, que pasa, que se me quedó la puerta cerrada y no pude abrir, tuve que llamar a un cerrajero en una oportunidad. Pero son luchas, pero ante la presencia del Señor son menudencias. Así es. Todos esos años de culpa, de soledad, de amargura, de rechazo, de querer morir, de ocultismo en forma espontánea que ella no lo buscó siendo muy niña y que sin duda donde está la presencia del enemigo hay destrucción, hay muerte, hay desaliento. Entonces ver la victoria, escuchar de un hermano nuestro que no está inventando, no está, sino que está transmitiendo sus sentimientos así, transparentemente, para que tú compartas tal vez con otros este testimonio que escuchaste, para que tú lo asimiles en tu vida si te encuentras amargado o sin salida. Ya dijimos que siempre Dios tiene una solución. Y sin buscarlo, Mirta, en el momento preciso, en el último minuto, tuvo su encuentro con el Señor. Cambió, hubo un giro de 180 grados en la vida de Mirta, como creo que también lo ha hecho en ti. Pero si algo te ha pasado en la vida y que volviste atrás y que has vuelto a pensar en esa opción, no lo hagas, no lo intentes. Como te dijo Mirta, reprende a Satanás. No tiene qué hacer en tus pensamientos, solamente el Espíritu Santo es el que te tiene que influenciar. Busca al Señor si no lo conoces. En Él hallarás la paz y la solución.
Dios es el único que puede sanar la mente y sus conflictos, sus enfermedades, sus dolencias. Yo escuché ayer, sin querer, en un programa de televisión que decía, yo tengo depresión y me trato solamente con medicamentos y se los tienen que cambiar. Pero la gente afuera asume de que no va a ser nunca sana de esto, de estas dolencias, enfermedades, sus adicciones. Pero aquí hoy ha estado una persona compartiendo que quisieron internarla en clínica psiquiátrica, se escapó, que sufría bipolaridad, que sufrió los estragos de la enfermedad de su hermana, el rechazo de su padre, aunque ella dice que después le pidió perdón. El abandono de su hermana también, que se fue lejos, dejándola sola a cargo de todo. Y hoy día tú la ves victoriosa, hoy día tú la ves otra persona. Y por eso, Mirtita, que te quiero pedir que tú invites a las personas a la reunión, le des esperanza en Jesucristo, como lo hizo contigo, está también dispuesto para hacerlo con otros. Claro, ojalá se pudieran congregar. Nuestra iglesia a las 6:30, Paul Harry Mill, en el subterráneo, sala auditorio. Y si no pueden ir ahí, que sería lo ideal que fueran con nosotros, congréguense, acérquense al Señor Jesucristo, tomen la Biblia, léanla, oren, pídanle al Señor ayuda y la van a recibir. Esto sería, Jimena, lo que yo les puedo decir a los auditores. Muy bien, excelente. Mirta, te damos muchas gracias por tu testimonio, por abrir tu corazón con nosotros, porque no es fácil hablar de esto. No es fácil. Es un dolor, es exponer la vida, abrir el corazón a otros. Así es. Entonces, pero valientemente lo has hecho porque sabe que puede servir tu testimonio a otros y se le da gloria y honra al Señor. Y gracias por invitarme, Jimena. Gracias por poder hablar a los auditores y gracias por poder contar mi testimonio que espero que sirva de mucho. Así va a ser, Mirtita. Así va a ser. Entonces nos encontramos con Mirta hoy día a las 18:30. Como dijo ella, en Paul Harris Mill, esquina Avenida Colón, subsuelo, salón auditorio. Te esperamos con los brazos abiertos. No temas, si has tenido en tu mente miles de cosas, bueno, no tengas temor de acercarte. Busca al Señor, porque en Él encontrarás la paz y encontrarás respuesta a las miles de preguntas que puedes tener. Nos encontramos el próximo sábado con otro tema muy interesante además. Y que el Señor te bendiga. Un abrazo, 1000 abrazos para ti. Y que tengas una linda semana. Me compraste con